Bien, buenas tardes nuevamente. Este es mi trabajo final sobre residencia pedagógica. Siempre me consideré un sinvergüenza, pero creo que acá voy a perder la poca vergüenza que me quedó. Así que si pueden que hagamos mirar su celular y demás, me sería de gran ayuda. Bien, empiezo. Para empezar, quise justamente que se grabe porque quiero dejar esta presentación para el recuerdo. Son palabras que, lo que voy a decir ahora son palabras que se me van ocurriendo en el momento. No tienen ningún tipo de preparativo. Es un recuerdo para mí mismo, mis futuros hijos y todo aquel que le enseñe el video para presumir que me recibí. Bien, primero creo que me voy a hablar a mí mismo. Creo que todo el mundo pasó por muchísimas cosas para llegar acá y también me costó muchísimo, pero fui pasando distintas circunstancias que me fueron y me hicieron crecer durante toda la práctica como persona y demás. Y bueno, me tardó creo 6, 7 años, ya ni me acuerdo de cuántos años fueron, pero imagínate que llegué acá, así que lo importante es que la perseverancia. Y bueno, hace 2 semanas, 3, me enteré que iba a ser papá, así que posiblemente le muestre esto a mi hijo o hija que hasta donde sé, y lo importante es que sea mío, mientras que salga sano, como dice el compañero acá, si es mío, no importa, pero tal esto se edita y se corta. pero bueno, más que nada, seguramente voy a mostrarle en el futuro y le voy a decir que, bueno, me llevó solamente 4 años, que no espero mucho menos de él, que quiero que sea ingeniero o ingeniera. Y bueno, es más que nada ese mensaje y que lo importante es que uno persevere con lo que hace y que siempre siga intentando. Y este mensaje lo grabo frente a bastantes personas que vamos, así que entendí que fue difícil y por ahí no se me ocurrieron todas las cosas, así que nos vemos. Bien, ahora, en resumen, esta presentación detallará todo el trayecto del último año de residencia, de las observaciones, planificaciones, si lo planificado salió tal cual yo lo esperaba, metodologías empleadas de la clase, las distintas estrategias didácticas utilizadas y demás temas relacionados. Bien, las observaciones. El primer paso que dimos todos, creamos lo que era la residencia. Mis observaciones las hice en la Escuela Técnica UOCRA Islas Malvinas y en la Escuela Llano. La Escuela UOCRA me tocó, por así decirlo, la materia Laboratorio de Sistema Operativo 2, que la dictaba el profesor Moragués Claudio en el curso de 5º año. En esta observación, cuando yo asistí, tuve, por así decirlo, no tanta suerte porque cuando llegué estaban en una jornada institucional, entonces no me permitió observar, por así decirlo, totalmente lo que es la clase del profesor Moragués. Estaban dando una exposición sobre lo que era mi querido Tarahui y le juntaron a todos los cursos y entonces empezaron a hablar de las típicas comidas, festivales y demás, todo lo que acontecía acá a Corrientes. Pero de igual manera después, los otros 40 minutos sí pude ingresar al aula y noté, como pongo acá, a destacar que el profesor cuando ingresó había sido en una evaluación donde le hacía pasar a los chicos de manera oral al frente y era sobre un tema en particular que ahora no me estoy acordando, pero lo que me llamó la atención es que, bueno, estaban en una plena evaluación, era como una exposición y los chicos, para hacerle peor al compañero, le empezaban a preguntar más cosas, además se empezaban a reír, todo, tipo le querían complicar la vida y el compañero que estaba al frente respondió todo bien, que digamos,
así que eso fue bastante bueno. Después también me llamó la atención que pasaron 2 chicas con el profesor ahí adelante, pidiéndole si podían pasar a la exposición, pero de a 2, y encima solo con él, o sea, querían pasar las 2 juntas con el mismo tema y, y quedamos solo con él, quedamos no así enfrente de todos. No sé, estuvieron hablando un rato con el profesor accedió, porque como pongo acá, los alumnos tenían mucha confianza con el docente. Tanta confianza, digamos, que pasó, no sé, en una situación que también anoté en mi libro, y también puse en mi planificación, y está mal, digamos, donde pasa un alumno jodiendo, le hace así la cabeza al profesor y creo que es un nivel de confianza extremo porque hay mucha estática, digamos, y puede generar un grave cortocircuito. Bueno, otra cosa que me llamó la atención es que no contaban con netbooks y trabajaban solo con lo que eran las carpetas. Después, cuando me fui a la observación en la escuela Llano, me tocó la materia base de datos 1 con el profesor Ibarra Ricardo de 6º año. En esta ocasión sí, observé todo lo que serían los 2 módulos completos, pero fue diferente porque yo terminé la secundaria ahí, ya conocía al profe Ibarra. El profe Ibarra antes de la clase incluso me estuvo paseando por la escuela, mostrando a todos los profesores que vamos, mirá este tal, así. Y bueno, muy buenos recuerdos, la verdad, en esos momentos que pasé y me salvaron todos los profes y demás, excepto con un profesor que se llama Ferreira, no sé si lo ubica, que es de electricidad ahí de la escuela. Él quedó con la idea de que yo le robé un buscapolo que vamos en 2º año de electricidad. Había una docente que yo no conocía y él me presentó y él me robó un buscapolo y yo me quería morir porque eran mis compañeros, era Cristian, no sé si te acordás. Él fue y bueno, eso fue una mala experiencia, digamos, que me estén presentando así. Bien, pero las cosas importantes que puedo observar son que el profesor tenía una manera muy suelta de hablar con los alumnos. Por ahí ya había mucha confianza, lo que es mi parecer o mi criterio. Yo cursé con él, la verdad es muy buen docente, digamos, te hace pasar muy bien las clases. Pero bueno, por ahí yo no comparto ciertas cosas, pero bueno, él se maneja así y siempre fue, que digamos, un ejemplo para mí, porque siempre dije, ojalá pudiera manejarme con una clase, así con esa soltura, digamos, que se maneja él. Pero bueno, es algo que se gana, creo yo, con el día a día, la experiencia. Bueno, y otra cosa que observé es que ellos contaban con proyector, netbooks, y los que no tenían netbooks podían ir a pedir a la sala de computación. Bien, mis planificaciones compartían siempre, tanto la de la escuela UOCRA y la Llano, compartían siempre ciertas características. Los objetivos didácticos. Siempre busco que los alumnos logren comprender ciertos aspectos como el trabajo grupal, lo que me importa mucho es el pensamiento lógico y el tema y la actividad dada. Fragmentación de la clase. Mis clases, bueno, la de todos se dividen en 3 etapas, que serían el inicio, el desarrollo y el final. La selección de recursos. Siempre adapté la actividad o el tema que me daban al nivel por ahí que yo veía que tenían los alumnos o que me iban mostrando en clase a clase. Entonces, cada material, cada actividad presentada, digamos, se basaba en eso, en una selección previa. Y luego la evaluación, planifico cómo evaluar a los alumnos, por lo general sí evalúo clase a clase en temas más de participación y eso, pero también en las dos materias, en la primera yo hice una evaluación escrita y en la segunda no fue una evaluación como tal, pero fue una corrección de actividades que sí tenían nota. Bien, tomando en cuenta lo que son mis 2 clases en las 2 escuelas y en las 2 materias, puedo decir que todo se dio como lo planifiqué. Ciertas cosas por ahí que me venían y me preguntaban los alumnos y yo no llegaba a entender del todo,
me lo anotaba, me lo acordaba y me iba a mi casa y buscaba y trataba de responderle en la siguiente clase. Veía cómo, pero trataba de no decirle, eh, no sé, chat GPT, pero traté de, bueno, yo darle esa solución al chico. Bien, en la escuela técnica UOCRA, experiencia práctica, lo ve así, porque me pareció justamente que todo esto es algo que nos fue nutriendo a todos, por así decirlo, con más experiencia, con más saberes. Entonces, todo esto que nosotros fuimos haciendo nos hicieron ir creciendo como docentes. Y bueno, en la escuela UOCRA el origen del tema era de la unidad curricular, me lo asignó el docente, era interfaz de usuario, y me dio libertad sobre el tema y la teoría. ¿A qué me refiero que me dio libertad? Que el docente me dijo, interfaz de usuario, vamos a un nuevo tema, y bueno, que me fije y vea qué le doy de eso. No me dio muchas más pistas, entonces bueno, había bastante, un abanico de posibilidades donde, es cierto, me costó que, digamos, porque no tenía una observación completa siquiera, y era un nuevo tema y no sabía el nivel, por así decirlo, tanto de los chicos, entonces bueno, adapté a puros conceptos, pura teoría, pero no era solo puro concepto y teoría, sino que bueno, traté de que los chicos, como siempre estoy diciendo, razonen, y era muy charlado en la clase. El material didáctico, pizarrón y fibrón, recursos digitales y material impreso. Pizarra y fibrón no usé casi, ¿cierto?, para hacer ciertas anotaciones, la verdad. Uno, porque mi letra es horrible, y dos, porque no sé, hay muchos recursos, demasiados, y entonces me gusta explorar esos tipos de herramientas antes de estar pasando todo a estar escribiendo yo mismo, entonces pro otras maneras. Los recursos digitales, que bueno, usé PDF y demás, e imágenes para mostrarle a los chicos para que les sea gráfico. Material impreso, porque la evaluación fue impresa, lo único que le di impreso, digamos, se le dio así. La evaluación puse que era diagnóstica y escrita sumativa. Diagnóstica porque yo al presentarme con los alumnos lo primero que hice fue preguntarle qué era lo que estaban dando, qué les parecía tal tema. Después les fui haciendo ciertas preguntas, cosa que vayamos sacando juntos lo que era el tema del día. Del tema que íbamos a dar, le preguntaba, y si ustedes tienen esto, ¿qué ven en sus celulares? Le trataba de hacer pensar. Y escrita sumativa por la evaluación, que bueno, tenía nota. En la evaluación yo lo que hice fue juntar todos los temas que fuimos dando. Le compliqué obviamente porque yo durante la clase le di CMD, comando de línea de comando CMD, y entonces como ellos no estaban conociendo los comandos, yo le di una tabla con los recursos digitales, que vendría a ser un PDF justamente con el comando que hacía y un ejemplo. Entonces ellos se guiaban con eso, pero en la evaluación obviamente le saqué eso. Podía haber utilizado cierto, pero no, le saqué, le di cierta dificultad, y entonces utilicé conceptos para la evaluación, utilicé selección de la respuesta correcta. Ahí sí tengo una crítica para mí mismo, que en la consigna por ahí yo no releí bien, y los chicos no sé por qué no me podían hacer un círculo, algunos me hacían una X, algunos no sabían dónde marcar, no sabían qué hacer, pero era culpa mía porque la consigna no estaba bien estructurada, entonces prestó a la confusión. Bueno, unir con flechas que ordenen los comandos desordenados, ese fue el tipo de evaluación y fue con nota. Metodologías que utilicé fueron la indicación directa, el aprendizaje activo y la colaboración grupal. Técnica de organización grupal, en este caso yo no asigné grupos, los chicos estaban uno al lado del otro, pero trabajábamos libremente, por así decirlo. Si ellos querían hacer grupo lo hacían, si no, no, porque era una clase muy charlada y se prestaba el debate, entonces lo de este lado hablaban con lo de este lado y se pasaban ideas o se decían las cosas mal, y bueno, cuando se hacían las cosas mal me preguntaban a mí, yo acudía y ahí veíamos qué era lo que estaba pasando, y bueno, esa fue la manera de trabajar con este grupo. Y el modelo didáctico fue
constructivista, porque bueno, siempre busqué que el alumno esté activo, que sea lo más importante dentro de la clase. La estrategia didáctica, clase activa, clase colaborativa, herramientas visuales y gamificación. Como le expliqué, las herramientas visuales, las que yo utilicé, fue pasarle el PDF con la lista de comandos, le pasé lo que vendría a ser el cuadrito de CMD para que se dé una idea, porque no tenían idea de qué era CMD, entonces ellos no tienen computadora. Busqué también otras herramientas para hacer del celular, no encontré alguna que me guste, entonces preferí no darle. Le dije, miren, esto es lo que ustedes están haciendo, porque ellos en la carpeta iban poniendo en el orden. Era como si tuvieran el CMD, pero en la carpeta le iban poniendo uno abajo del otro, como si estuvieran usando el CMD, no veían qué hacían, no veían qué pasaba. Pero bueno, traté de graficar justamente esto y que no se queden solo con la hoja y demás. Aunque el profe me dijo que nosotros dábamos, por así decirlo, teoría y un poco de práctica, y después ellos a la sala de computación se iban con otro docente y creo que lo tocaban también en ese lado. Y la gamificación, también hice un juego rápido en EducaPlay. No salió muy productivo porque se estaban todos yendo, la verdad, entonces no. Bien, y en la escuela técnica ya no. Muchas secuencias o muchos instrumentos se vuelven a repetir porque, bueno, siempre busco lo mismo. El origen del tema, en este caso, bueno, también unidad curricular dada por el docente. Y en este caso, la primera vez que me pasa a mí es que el docente me dio ya la actividad hecha. Nunca me había pasado, siempre me daban el tema y yo buscaba la información, buscaba herramientas y buscaba quedar. En esta ocasión el profe me dio muchas opciones, además porque me conoce que amo. Me dio muchas opciones para trabajar, entonces, pero bueno, me basé en lo que me dio en la actividad A y traté que los chicos vayan haciendo. En este caso, ellos sí tenían computadora, tenían proyector, todo, entonces fue mucho más práctico. Los materiales didácticos, pizarra, fibrón, no utilicé casi, pero para hacer ciertas anotaciones, recursos digitales, proyector. Evaluación formativa y continua, ¿por qué? Porque como le había dicho, yo no di una evaluación como tal, sino que las dos actividades que fuimos haciendo, la actividad que me dio el profesor y otra actividad que fui dando yo, esas tuve que poner nota, pedir al profesor también. Bueno, hice una corrección al final de la última clase y bueno, eso fue poniendo nota y mi criterio básicamente era, si te ayudé te pongo menos, si te ayudé te pongo menos nota y si lo que venían y me presentaban y estaba perfecto desde antes que yo le ayude, obviamente tenían unas notas más altas. La metodología en la resolución de problemas, visualización conceptual, gamificación. Utilicé un juego también en este caso, justo el profesor Beck se fue a verme en esa ocasión. Esa clase fue muy productiva para mí, para los chicos creo. Me gustó dar esa clase. Y bueno, la visualización conceptual también porque utilicé una herramienta que se llama Draw.io, que es para justamente me permitió mostrarle, porque ellos utilizaban un software que era todo con código. No usaban Access, porque Access se paga y entonces no tienen las computadoras con Access para lo que sería relación de tablas y demás. Entonces utilizaban ese programa y era todo con código, para que ellos vean visualmente qué es lo que están relacionando y cómo lo están relacionando, y que usé, que llamamos Draw.io, y ahí pude mostrarle estas tablas, te están relacionando acá, están relacionando allá. Bueno. Técnica de organización grupal, era de a pares, digamos, o sea, los compañeros que estaban ahí sentados en la misma, uno al lado del otro. Modelo didáctico, constructivista y tecnológico. Como expliqué, siempre me baso en que el alumno sea el más importante dentro de la clase y que me responda de cierta manera con las preguntas que le hago, las actividades que le hago. Siempre busco eso. Y tecnológico porque, bueno, utilicé todas las herramientas que me dio tanto la institución, las que yo conocía y las que ellos también conocían. Estrategia didáctica, clase activa, clase colaborativa, herramientas visuales, gamificación. Bien, resultado de las observaciones. En laboratorio de sistema operativo 2, como ya bien dije, no tuve la oportunidad de
mirar todo lo que es una clase completa. De igual manera, yo cuando ingresé al aula trato de identificar cosas que a mí me lleguen a servir en la clase, que por ejemplo, no sé, la organización grupal, qué herramientas usan. Por eso pude identificar que no tenían las computadoras, que usaban hojas, que se manejaban así. Eh, el nivel que tienen también, cómo se manejan, la regla de convivencia. ¿Por qué? Porque en esta escuela, en la escuela UOCRA, los chicos al final de la clase, unos creo que 5 minutos, se van a buscar las escobas esos para limpiar y te saca tiempo de clase y demás. Y bueno, todas esas cosas uno ve en la observación y después tiene que tener en cuenta para que todo te salga según lo planificado. En la escuela ya no, logré tener mucha más información porque, bueno, vi la clase completa y lo mismo, básicamente, vi lo que era el grupo, vi cómo se manejaban, vi todas las herramientas que tenían, las reglas de convivencia también, que son muy importantes para mí, cómo se manejan con el docente eh, y cómo funciona, que vamos a la institución, a qué hora toca el recreo, no sé. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho y es muy clave para mí, es que, bueno, por suerte los alumnos que no tenían computadora se podían ir a buscar la sala de informática y eso yo ya lo vi desde la observación. Entonces yo cuando fui a dar mi primera clase ya le dije, chicos, vayan a buscar las computadoras. Bien, sistematizar implica transformar la experiencia en conocimiento, es decir, no solo contar lo que se hizo, sino interpretarlo para descubrir sentidos, aciertos, dificultades y aprendizajes. Sistematización de experiencias. Basado en todas mis clases, yo puedo decir que hice la sistematización de experiencias, porque bueno, a través de lo que vendría a ser la observación, planificación, el desarrollo de la clase, la elección del material y los criterios de evaluación, yo hice mi sistematización de experiencias. Por ejemplo, a la hora de planificar, realicé una búsqueda y elección de material. Como le digo, yo adapté el material o los temas a los chicos, al nivel que tenían los chicos. Yo no podía dar algo muy avanzado porque ellos se me pueden perder. Durante la clase de base de datos, yo noté que los chicos tenían cierta dificultad todavía para aprender y entender lo que yo les estaba diciendo sobre la relación de las tablas. Entonces, yo ya le había mandado mi planificación al profesor Beck. Entonces le digo, no, profe, voy a cambiar mi planificación. Metí una clase más de repaso, porque yo justamente la clase que le había pasado al profesor era un juego donde ellos iban a tener que ir haciendo y era pasar a una actividad nueva a la que me dio el docente. Entonces se me iban a perder en mi actividad. Yo no quería que me pierdan mi actividad porque mi actividad estaba buenísima y me gustaba a mí, entonces quería que todo salga bien. Entonces, metí una clase más, ahí es donde expliqué con el draw y ellos fueron entendiendo, digamos, y bueno, y después sí pude hacer lo que tenía planificado, pero me detuve porque vi que no estábamos avanzando lo suficiente y bueno, eso sirvió para después cuando hicieron mi actividad. Evalué a los estudiantes, pude registrar el proceso de aprendizaje. Con la evaluación escrita que hice y con las actividades que corregí, hice este tipo de ¿qué podría cambiar o mejorar de mis clases? Como puse el contenido, por ahí el nerviosismo también de estar delante de la clase y por ahí los chicos son muy ocurrentes, digamos, te preguntan cosas que uno no pone en la planificación, tipo, adaptate a lo que planifique. No, te hacen todas esas preguntas y uno tiene que estar preparado, a veces no está lo suficiente y entonces me gustaría que vamos tener la respuesta al instante. Hay veces que yo me preguntaba, le digo, sí, para me están llamando a otro lado, me voy, googleo rápido y le trato de dar la respuesta, por lo menos para darme una idea, pero ahí durante la clase, hay veces que no tuve la oportunidad, tuve que guardarlo y bueno, contestarle o ayudarlo al chico en la siguiente clase. Y la comunicación, a pesar de que considero que tengo un buen manejo de grupo, los chicos se comportan siempre que estoy delante de la clase, me atienden, me entienden, por ahí como le dije,
el profesor Ibarra es una gran inspiración para mí porque él tiene mucho mejor manejo de grupo que yo, obviamente. Entonces me gustaría llegar a algo así, que amo esa comunicación tan fluida con los alumnos, que por ahí no tengo. Pero bueno, es algo que me gustaría a mí mejorar, que amo. Y bueno, como conclusión, puedo decir que fue una muy buena experiencia. Este último año, a dar clases individualmente, creo que no sé si le habrá pasado a todo o no, pero es otra cosa muy distinta a lo que es cuando está con un compañero. Incluso te llegas a soltar más en ciertos momentos, te llegas a sentir mucho mejor. Por ahí con un compañero, bueno, uno se siente protegido y todo eso, digamos, pero cuando estás enfrente de un aula y los chicos te entienden, responden a tu actividad, está diciendo, güey, me están escuchando y están haciendo lo que yo les pido y les sale bien, y eso la verdad es un logro muy bueno. Además, a mí me pasó, por ejemplo, que yo venía, yo cada vez que salía del trabajo iba para mis clases. Me pasó que, bueno, tenía un día de mierda en el trabajo, porque, bueno, trabajo con gente adulta y, bueno, soy responsable de esa gente adulta, y siempre dije, o mi pensamiento, por lo menos antes de las prácticas solo, era tipo, me gusta trabajar con gente adulta que con chicos por ahí, que son más inquietos, que no entienden, pero la gente adulta es lo peor que hay. Entonces, ese día salí muy cansado del trabajo, y los chicos, era la clase que usted se fue a observar, profe, no sé, no sé cómo le puedo explicar, es como una sensación de que al dar yo mi clase los chicos me entendían, se ponían contentos, me preguntaban, incluso yo llegué, los chicos me estaban preguntando, yo no pude contestar mucho porque quería hacerlo planificado, entonces, pero cuando salí de ahí, además del 10 que me puso el profesor, para ponerse contento también, además de eso, me hicieron sentir demasiado bien, digamos, porque se adaptaron exactamente como yo esperaba, le gustó muchísimo el trabajo, además di premio y eso. Me equivoqué con el premio al parecer, porque el del segundo premio, el primero era una coca, el segundo era una pepa y el tercero eran dos alfajores Marley. Y el que salió primero le di la coca, el segundo quería los alfajores y yo le di la pepa, pero la pepa era la chiquita esa, digamos, y era un bajón, creo que trae 4 o 5 pepas. Y los chicos, no, dame a mí. Y bueno, y le di a los terceros el mejor premio que el segundo. Pero bueno, estuvo buenísimo, la verdad me hicieron pasar súper bien, y creo que, bueno, con esa última experiencia que tuve, la primera también fue muy buena, pero esta última experiencia que tuve me hizo replantearme muchas cosas a mí, y incluso pensar que, bueno, puedo ser docente porque bueno, ellos me hicieron saber eso. Además, como le digo, fue un grupo excelente. Después, acá tiene una foto con el profesor B, que bueno, es un bueno, es un profesor que nos habrá ayudado muchísimo a todos. Creo que nadie le chupó la media todavía. Las personas que vi que pasaron los años anteriores, sí, demasiado ya. Bueno, me toca a mí ahora. Obviamente hay que agradecerle al profesor B por todo el apoyo que nos dio durante la carrera. A mí me ayudó muchísimo. Siempre estuvo, que vamos, le mandé el otro día, un sábado le mandé, me contestó y me dijo, ok, está bien. O sea, por ahí, o sea, es una locura ese tipo de cosas y ese tipo de... Había una vuelta que incluso yo me olvidé de comentarle al profesor cómo me fue. Era las 12 de la noche y el profesor B me preguntó, ¿cómo te fue? Me dijo. O sea, yo no podía creer ese tipo de detalle que tiene el profesor. Entonces, quiero, obviamente, un merecido aplauso para el profesor B. Y bueno, y claro, mi foto, profesor, obviamente. Y bueno, y este fue el grupo que, vamos, que como le dije, me hizo replantearme muchas cosas, porque el de la llano, digamos, que fue lo que le pedí la foto. A los otros chicos no le pedí la foto más porque me costaba, ¿verdad? Que, vamos, acá ya estaba un poco más suelto, los chicos se comportaron súper bien conmigo, me dedicaron una cantidad de palabras además, así que súper bien, la verdad. Y bueno, eso es todo mi residencia.